Muy buenas a todos, soy Mayalen Lleó, ya lo sabéis muchos de vosotros, y hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo para que nos lo pasemos bien. Ojo, el ganador no se lleva nada, ¿eh? No me empecéis a exigir que si concursos, que si no sé qué, porque va a ser una especie de concurso, pero es algo que son curiosidades, que es algo para que vosotros aprendáis cosas que quizás no sabíais, sobre todo va sobre Apple. Lo digo para los que no os guste mucho Apple, ya os podéis dejar este vídeo, pero ya sabéis que me gusta hacer a veces vídeos diferentes que salgan un poco de lo normal, y básicamente va a tratar sobre una gran cosa, y es, yo os haré una pregunta. Os saldrán diferentes opciones aquí al lado, sí, así directamente. Os dejaré unos 2-3 segundos, porque no me voy a pasar toda la vida aquí esperando a que vosotros lo sepáis. Y también obviamente podéis poner pausa si lo queréis pensar con más tiempo, pero la gracia es que vayáis apuntando cuántos habéis acertado y luego me lo pongáis en comentarios. Hay algunas que son muy fáciles y otras son un poquito complicadas y rebuscadas, así que espero vuestros comentarios a ver cuántos habéis acertado y cuántos no. Repito, no es un concurso, no tengo ni para mí, o sea, no os puedo regalar nada, ojalá. Si vosotros mismos queréis mentir y decís que las habéis acertado todas, pues es algo vuestro, ahí cada uno, pero al final hay que ser honestos, ¿no? Sí, total, estamos aquí para pasárnoslo bien. Dicho esto, que empiece el concurso. Me he hecho para un lado para que quepa aquí todo bien y empezamos. Y os pregunto, ¿es este el primer logotipo de Apple? Tic, 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 tic. La respuesta es no, aunque lo recordemos como quizás el primer logotipo, no es así. El primer logotipo fue este de aquí y lo creó uno de los cofundadores de Apple. Y básicamente representa a Isaac Newton descansando debajo de un árbol cuando descubrió la gravedad, y casualmente a Isaac se le cayó del árbol ¿el qué? Una manzana. Así que este fue realmente el primer logotipo de Apple, que ya os digo no duró mucho tiempo porque Steve quería algo mucho más sencillo y visual. Pregunta para los más nostálgicos, yo me incluyo. ¿Cuándo nació el primer iPod? Tin, 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 tin. La respuesta es en 2001 y con ello tenía 5 GB de almacenamiento. Madre mía, cómo ha cambiado la cosa. Hoy con 5 GB no podríamos hacer absolutamente nada, ni suspirar. Sabemos mucho de la historia de Apple, cómo empezó en el garaje de su casa, no fue en el garaje. Sí, acaba de pasar mi loro por aquí. Dicho esto, realmente no empezó en el garaje de su casa, empezó en la habitación de Steve, hasta que al final lo tenía todo desperdigado por casa de sus padres y su padre dijo, vale, vamos a ponerte en el garaje y nos quitas cacharros, que nos tienes la casa hecha un desastre. Pero sabemos que Steve no era el único que creó realmente Apple o Macintosh. Dicho esto, ¿cuántos eran realmente los fundadores de Apple? ¿2 o 3? La respuesta son 3 fundadores. Steve, el otro Steve Wozniak, o como se pronuncie, lo siento, no sé pronunciarlo bien, y el otro fue Ronald Wayne, que de hecho Ronald Wayne fue el que hizo el logotipo de Apple, que a Steve no le gustó y dejó a Apple a los pocos meses y se fue. Madre mía, a día de hoy, Ronald, pobre, ¿qué habrás pensado después de tantos años? Muy bien, esto sobre todo lo sabréis quizás o no los de España y también los que me escuchéis mucho, tanto en podcast, ojo, como en todos mis vídeos, porque lo he comentado más de una vez, y es, ¿cuál fue la primera Apple Store de España? Os pongo aquí 3 opciones. Chan, 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 chan. Y la respuesta es
Apple Store de La Maquinista, que está en un centro comercial en Barcelona. Una Apple Store que, por cierto, a día de hoy es donde se hacen muchas de las pruebas, ya que fue la primera de España, y si en esa tienda funciona, se añade al resto de las tiendas. Esto es un secreto y no se lo digáis a nadie, porque no sé si podría contarlo, pero es así. Así que vamos a por la siguiente pregunta. Esta os la pondré también, que es muy relacionada, y es ¿cuándo se abrió, en qué año se abrió la primera Apple Store del mundo? Es una pregunta que os dejo por aquí que os lo penséis, pero más de lo mismo si me escucháis en mi podcast y me habéis escuchado últimamente, lo sabréis y os acordaréis. Dicho esto, ¿en qué año fue? En 2001, también en un centro comercial, fue la primera inauguración de la Apple Store, una inauguración que todos los críticos decían que iba a ser un absolutamente fracaso, ya que nadie iba a ir a una tienda dedicada solo a productos Apple, y más en ese entonces que no había lo que hay hoy en día. Y si queréis saber más sobre este tema, incluso ver un vídeo de esa inauguración, os lo cuento todo en mi último podcast. Todos conocemos el Apple Pencil, que para mí es un indispensable, ya sea el de primera generación o el de segunda. Dicho esto, algo que se ha vuelto tan indispensable, ¿creéis que alguna vez Steve Jobs, por ejemplo, en una keynote, pudo decir que quién quiere un pencil para que luego se te pierda? Aquí tenéis la respuesta. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. Hay muchos productos que Apple ha sacado y que ni siquiera nos acordamos o ni siquiera sabemos. Y ahora os pregunto, ¿creéis que esta foto es real? ¿Creéis que Apple en su día llegó a sacar una cámara para grabar como las típicas Sony de toda la vida o las Canon? Yo recuerdo que mi padre tenía una así muy grande. ¿Creéis que esto puede ser real, esta imagen? ¿O me lo he currado mucho y he puesto ese logotipo y os la estoy colando? La respuesta es sí. Igual que este producto, hubo muchos productos que Apple sacó una vez y por el tema que fuera, porque no triunfaron o lo que sea, se descontinuó. Recordemos que Apple ha tenido muchos fracasos de productos también. Ojo, ¿eh? Vamos a por una difícil. Difícil porque, otra vez, hay mucho mito sobre ella. Y es, Steve Jobs inventó el ratón, el mouse, como a día de hoy conocemos. ¿Qué me decís? ¿Fue él o no fue él? ¿Qué opináis? La respuesta es no. No fue Steve Jobs quien lo inventó. De hecho, fue un ingeniero llamado Douglas Engelbart. Sorry, ya lo sabéis, no soy muy buena. En 1967, que hizo una especie de ratón, pero no como a día de hoy lo conocemos, sino fue más tarde materializado por los ingenieros de Xerox, que ahí ya le dieron la forma que a día de hoy tiene más común el ratón, el mouse, que es como una especie de jabón, el jabón de toda la vida, la pastilla de jabón. Pues ahí tenéis la respuesta. Y vamos a por la última pregunta. Esta es facilita. A ver, ¿en qué año salió a la venta el primer Apple Watch? Yo lo recuerdo perfectamente porque los estuve vendiendo y fui una de las primeras en podérmelo poner en la mano antes de que salieran a la venta, por lo menos en España. Así que la respuesta es... pues sí, fue el 24 de abril de 2015. Realmente no hace tanto. Y ya os digo, lo recuerdo con mucho cariño, esos primeros Apple Watch, cuando me lo puse en la muñeca. Y ¿os acordáis también que incluso los vendían en oro? Que era algo muy especial y era algo que solo... obviamente algunos porque su precio eran 10.000 euros,
tenías que ir y te llevaban a una sala aparte, como muy especial, como cuando te vas a comprar, imagino, no sé, nunca he ido, cuando te vas a comprar, por ejemplo, un bolso muy especial de 2.000 o 3.000 euros, o vas a una Gucci o un sitio así, ¿sabéis? Lo típico que te dan hasta la copita de champán mientras lo estás comprando. Pues había este sitio tan especial también aquí en la Apple Store de Passeig de Gràcia, que es la otra tienda que hay de Apple en Barcelona. Dicho esto, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, os podéis hacer miembros del canal dándole aquí abajo en uniros, y desde un café al mes, para mí, aunque parezca una pequeñísima ayuda, para mí es una ayuda que agradezco hasta el infinito y más allá. Dicho esto, también me podéis seguir por Instagram, por mi nuevo podcast, y por supuesto aquí abajo os dejaré varios enlaces de podcast, Instagram y todas las cosas donde me podéis encontrar. Y también, si queréis apoyar este canal de una forma económica y que YouTube no se lo lleve todo, también tenéis mi PayPal por aquí abajo por si queréis hacer una pequeña donación. Dicho esto, ya lo sabéis, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.